Ecuador, Alemania, última oportunidad para la selección ecuatoriana. Última llamada para los jugadores de Becachese que tienen la última opción de poder hacer algo en este mundial. El escenario no es sencillo, porque sí que es cierto que no es un escenario sencillo ante una selección. Creo que si tienes que jugarte algo en un mundial, tener que jugártelo en un último partido contra una selección alemana que ya está clasificada, pues hombre, yo creo que no es lo mejor que te puede pasar, más teniendo en cuenta que la selección alemana estoy convencido que aunque haga cambios, que tiene toda la pinta de que sí va a hacer cambios hoy, pero sí que es cierto que evidentemente la selección alemana va a salir a competir, va a salir los jugadores que salgan de refresco van a intentar hacer minutos de calidad para lógicamente ponérselo difícil al seleccionador alemán de cara a las eliminatorias y un Ecuador que necesita sí o sí hacer goles. He visto un dato que me ha parecido demoledor de estos dos primeros partidos por parte de la selección ecuatoriana y por parte de la selección alemana. Tienen casi las dos selecciones los mismos disparos a puerta en los dos partidos, más o menos. No sé si tiene, me parece, 39 disparos Ecuador y 43 Alemania, solo que Alemania ha metido 9 goles y Ecuador todavía no ha marcado. Entonces, creo que esto, pues lógicamente son cosas que tiene que mejorar esta selección ecuatoriana, que vamos a ver si plantea este 1-5-3-2 que hemos estado viendo. Creo que a nivel defensivo la selección de Ecuador no está excesivamente mal. Creo que lo que se pudiera esperar es una selección que tiene, a nivel defensivo, tiene jugadores con calidad. Creo que Ecuador es una selección que está mejor en defensa que en ataque. Jugadores como Pacho, como Hincapié, como Estupiñán son jugadores que tienen experiencia. Moises Caicedo en el pivote defensivo exactamente igual. Bueno, creo que son jugadores que le dan un empaque defensivo al equipo y sí que es cierto que arriba es donde están los problemas. Arriba jugadores como Ener Valencia, Gonzalo Plata, Kevin Rodríguez, ahí sí que están teniendo las dificultades para poder hacer goles, para poder pues bueno, poner el peligro en la selección ecuatoriana. Y bueno, tiene que ganar sí o sí, ya la diferencia es de -1 en el golaveraje por parte de Ecuador, y si gana, pues tiene opciones con esos 4 puntos. Lógicamente, si ganas de un gol, ya con el -1 que tienes, te quedarías en 0. Bueno, con diferencia 0, 4 puntos de diferencia 0, a lo mejor puedes tener alguna opción de colarte. Lo que creo que va a ser muy difícil es ya si empatas. Si empatas con 2 puntos, es que estás casi fuera, y si pierdes, evidentemente, también, ¿no? Así que, como te digo, es muy complicado, pero lógicamente pues te lo tienes que jugar, ¿no? Como te digo, el problema no está en generar ocasiones de gol. La selección de Ecuador las genera, lo que pasa es que la eficacia es lo que le está matando, esa contundencia, sobre todo en el partido contra Curazao, que yo creo que es la gran deuda, ¿no?, del equipo de Becachese, el poder hacer, como te digo, goles. 39 remates a portería, 16 de ellos entre los 3 palos, pero ningún gol. Yo creo que esto es lo que le está matando a la selección de Ecuador. Y por otro lado, pues llega Alemania clasificada, primera del grupo, ganando 2 partidos muy diferentes. El primero mucho más tranquilo contra Curazao, sobre todo en la segunda parte, con la posibilidad de incluso hacer cambios, de poder, bueno, pues rotar en el segundo tiempo. Y el partido ya más duro fue contra Costa de Marfil, pues bueno, teniendo que resolverlo en el final, teniendo que salir un jugador como Andaf a marcar goles y a darle la vuelta al partido. Y bueno, pues Alemania se coloca con 6 puntos, clasificada, diferencia +7, y la verdad que, pues bueno, como te digo, números muy parecidos a Ecuador en cuanto a goles, en cuanto a situaciones de gol y llegadas al área y remates a portería, pero sí que es cierto que la eficacia pues está siendo importante, ¿no? Y un dato también interesante pues es que no ha recibido ninguna tarjeta amarilla, algo que también refleja, creo, en estos partidos, pues ese manejo de los partidos, esa tranquilidad, ese confiar en que la selección tiene mimbres de poder sacar los partidos adelante, incluso en momentos pues complicados como con Costa de Marfil. Y creo que esto, pues yo creo que sí que va a haber rotaciones, dosificar cargas, qué jugadores puede meter a Alemania. Yo creo que jugadores como, por ejemplo, Rüdiger, quizás pueda entrar, Raum, Goretzka, Amiri, el propio Andaf igual juega de titular hoy, y dar un poco de descanso a otros jugadores que, pues bueno, quizás Sané, Musiala, Wirtz, o incluso el propio Havertz, pues igual puedan una de dos, o no participar en el partido, o quizás salir en la segunda parte
un rato si es que el cuerpo técnico de Alemania lo tiene previsto con la repartición de minutos y la distribución de cargas. Veremos a ver. Yo, como te digo, creo que Alemania no va a regalar el partido, va a seguir compitiendo y simplemente pues vamos a ver a jugadores que a lo mejor no están jugando lo suficiente, pero que van a tener muchas ganas de hacer cosas para ganarse la confianza del seleccionador alemán de cara a las eliminatorias. La clave del partido, para mí, para Ecuador, la efectividad. O sea, lo tengo claro, no hay otro camino. Tienes además que ganar el partido, esto te puede presionar, pero creo que también te puede dar algo más positivo de cara a convertir goles, ¿no? El hecho de que estás haciendo ocasiones, sí que es cierto que de hacer ocasiones a Alemania no es lo mismo que hacerlas a Curazao o a Costa de Marfil, pero bueno. La segunda, vamos a ver el manejo emocional también de la selección de Ecuador, es decir, creo que ha sido un bajón fuerte ese partido contra Curazao, que en principio debería ser una victoria bastante clara, y a ver cómo maneja emocionalmente. Pongo ejemplo, si en el minuto, me lo invento, si en el minuto 60 del partido vas perdiendo 1-0 o vas empate a 0, ¿qué va a hacer la selección de Ecuador? ¿Se va a hundir o va a intentar ir a más, mejorar para los últimos minutos del partido? Bueno, vamos a ver cómo emocionalmente se puede apostar esta selección ecuatoriana, porque lógicamente Alemania va a jugar muy tranquila dentro de un ritmo competitivo alto, pero va a jugar tranquila, no va a tomar decisiones arriesgadas, no tiene que perseguir un resultado. Entonces yo creo que esto es importante. La tercera clave, vamos a ver en las bandas por parte de Ecuador. Si juega Lam-Minda, por ejemplo, pues supongo que vaya a pensar, entonces, en este caso el seleccionador ecuatoriano, buscar más velocidad y profundidad, y si por lo contrario juega Kevin Rodríguez, pues supongo que la idea es tener más presencia, más llegada al área y emparejarte más con los defensas, con los centrales alemanes, ¿no? Vamos a ver también pues si Gonzalo Plata parte de la banda o parte de la delantera, dependiendo un poco lo que quiere hacer el seleccionador. Luego, la cuarta clave de este partido es la rotación de Alemania, que aunque haga cambios, como te digo, va a ser competitivo, y los jugadores que en principio, esos Musiala, Wirtz, Kimmich, que a lo mejor no jueguen de titulares, pues te pueden salir en la segunda parte y seguir dándote un ritmo alto al encuentro, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver también cómo maneja como una última clave la selección de Ecuador los últimos minutos. El gol que recibes contra Costa de Marfil en los últimos minutos, el partido contra Curazao hay minutos de muchísima frustración en los últimos minutos porque no consigues el gol. Es decir, los finales del partido están siendo muy sensibles para la selección de Ecuador, y en caso de que en este partido pues llegues también con esas opciones de poderte ir al del Mundial ya sin más opciones, pues creo que esto le deja una situación que, bueno, pues a ver cómo lo gestiona, a ver cómo lo gestiona la selección de Ecuador, y como te digo, pues veo a la selección de Alemania, que aparte de estar clasificada, pues puede tener mucha más tranquilidad. Dicho esto, también digo que puede ser, lo digo porque conozco muy bien al jugador, vamos a ver si Ecuador consigue o puede dar algún minuto también al jugador, a Jeremy Arévalo, que es un jugador que ha estado vinculado anteriormente, estuvo jugando en el Racing de Santander, ahora lo está en el Stuttgart alemán, y es un jugador delantero y que, bueno, pues es un jugador que te puede dar cosas, que creo que si a lo mejor si Ecuador necesita marcar en los últimos minutos, en caso de que no quiera jugar de titular el seleccionador ecuatoriano, pueda ser un jugador que meter ahí en un doble delantero centro o como jugador referencia. Vamos a ver si esto lo considera el seleccionador ecuatoriano. Lo veremos todo aquí, por supuesto, en la Academia Toque Vete. Recuerda suscribirte si no lo has hecho ya. Nos vemos pronto. Chao.